traición, engaño, dolor, palabras que se quedan cortas para describir lo que estás a punto de escuchar. Imagina por un momento descubrir que las dos personas en quien más confías en este mundo te han estado mintiendo durante años. Imagina encontrar, por pura casualidad, la evidencia de la peor traición posible. Tu esposo, el padre de tus hijos, manteniendo una relación clandestina. ¿Y con quién? Con la última persona que podrías imaginar, tu propia madre. Esta historia que nos llegó a nuestro correo va a ponerte los pelos de punta, te hará cuestionar en quién puedes confiar realmente y te dejará sin aliento hasta el final. Prepárate para conocer la historia más impactante y desgarradora que hemos compartido hasta ahora en Amantes al Descubierto. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amantes al Descubierto. Antes de comenzar con esta impactante historia, quiero recordarles que todas las historias que compartimos en este canal nos llegan a través de nuestro correo electrónico relatosamantesaldescubierto@gmail.com, y si tú también tienes una historia que quieras compartir, no dudes en escribirnos. Cambiamos todos los nombres y detalles que puedan identificar a las personas involucradas para proteger su privacidad. Dicho esto, vamos con esta desgarradora historia. Me llamo Mariana. Tengo 42 años y hasta hace unos meses pensaba que tenía una vida perfecta. Estaba casada desde hacía 15 años con Roberto, un hombre que parecía ser el esposo ideal, atento, trabajador, buen padre para nuestros dos hijos, Matías de 14 años y Sofía de 12. Teníamos una casa bonita en un buen barrio, ambos con trabajos estables, y una relación aparentemente sólida con nuestras familias, especialmente con mi madre, Victoria, una mujer de 61 años que enviudó cuando mi padre falleció hace 8 años. Desde que mi padre murió, mi mamá se volvió muy cercana a nuestra familia. Venía a cenar casi todos los fines de semana, se quedaba a cuidar a los niños cuando Roberto y yo salíamos, y parecía tener una excelente relación con mi esposo. A veces incluso bromeaba diciendo que si yo no me hubiera casado con Roberto, ella lo habría hecho. Todos nos reíamos de ese comentario, pensando que era solo una broma inocente de una suegra que adoraba a su yerno. ¡Qué equivocada estaba! Todo comenzó a cambiar hace aproximadamente un año. Roberto, que siempre había sido un esposo cariñoso y presente, comenzó a distanciarse poco a poco. Al principio eran pequeñas cosas. Llegaba más tarde del trabajo, pasaba más tiempo mirando su celular, sonreía al recibir ciertos mensajes. Cuando le preguntaba con quién hablaba, siempre respondía: cosas del trabajo, mi amor, nada importante. También empezó a ser más distante físicamente. Nuestras relaciones íntimas, que siempre habían sido frecuentes y satisfactorias, se volvieron escasas. Siempre tenía una excusa. Estaba cansado, tenía dolor de cabeza, había comido demasiado. Yo intentaba hablar con él sobre lo que estaba pasando, pero siempre evadía la conversación o me decía que estaba imaginando cosas. Con el paso de los meses, los síntomas de que algo andaba mal se hicieron más evidentes. Roberto cambió su contraseña del celular, algo que nunca había hecho en todos nuestros años de matrimonio. Empezó a ducharse apenas llegaba a casa. Recibía llamadas y salía de la habitación para contestarlas. Y lo más extraño, comenzó a tener viajes de trabajo los fines de semana, algo que nunca había sido necesario en su empleo anterior. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, que probablemente estaba teniendo una aventura. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, hubiera imaginado con quién. El punto de quiebre llegó hace 3 meses. Era un viernes por la noche, y Roberto me había dicho que tenía un viaje de trabajo a Monterrey. Se fue temprano ese día, diciendo que regresaría el domingo por la tarde. Casualmente, mi madre también me había dicho que estaría fuera ese fin de semana, visitando a una vieja amiga en Guadalajara. Esa misma noche, mientras limpiaba nuestro dormitorio, moví el colchón para cambiar las sábanas y encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Un teléfono celular pequeño y básico, de esos que llamamos ladrillo, escondido entre el colchón y el somier. Nunca había visto ese teléfono antes. Con las manos temblorosas, lo encendí. No tenía contraseña. Era obvio que era un teléfono secreto, exclusivo para comunicarse con alguien en particular. Había solo un contacto guardado: amor eterno. Revisé los mensajes y lo que encontré me dejó helada. Eran conversaciones entre Roberto y esta persona, llenas de mensajes de amor, planes de encuentros clandestinos y fotografías explícitas.
Pero lo peor estaba por venir. En una de las fotos que esta persona le había enviado a mi esposo, reconocí algo que hizo que mi mundo se derrumbara. Era el collar que yo le había regalado a mi madre en su cumpleaños el año pasado. Un collar único, hecho a mano, que no podía ser confundido con ningún otro. No podía creerlo. Me negaba a aceptarlo. Revisé más fotos, buscando desesperadamente algo que desmintiera lo que estaba empezando a sospechar. Pero cada imagen, cada mensaje, solo confirmaba la horrible verdad. Mi esposo y mi madre habían estado teniendo una aventura a mis espaldas. Seguí leyendo los mensajes, torturándome con cada palabra de amor que intercambiaban. Descubrí que su aventura no era reciente, como había pensado inicialmente. Según las fechas de los mensajes más antiguos del teléfono, llevaban viéndose en secreto desde hacía 7 años. 7 años. Esto significa que habían comenzado su relación apenas un año después de la muerte de mi padre. Mientras yo lloraba la pérdida de mi papá y apoyaba a mi madre en su duelo, ella y mi esposo habían iniciado una relación clandestina. Los mensajes revelaban un nivel de intimidad y complicidad que me destrozó por completo. Se referían a mí como ella o la ingenua, se burlaban de cómo nunca había sospechado nada, y planeaban sus encuentros con una frialdad calculadora. Roberto le escribía cosas como: «No puedo esperar a sentir tus labios otra vez. Eres la única mujer que realmente me entiende». Y mi madre respondía con mensajes igual de apasionados y traicioneros. Descubrí que utilizaban los supuestos viajes de trabajo y visitas a amigas para encontrarse en hoteles o incluso en la casa de mi madre cuando yo estaba ocupada con los niños o el trabajo. Las veces que mi madre se había ofrecido a cuidar a nuestros hijos para que Roberto y yo tuviéramos tiempo para nosotros, en realidad habían sido excusas para que yo saliera de casa y ellos pudieran verse en nuestra propia cama. También encontré conversaciones donde planeaban un futuro juntos. Hablaban de esperar a que los niños fueran mayores para que Roberto me dejara y pudieran estar juntos oficialmente. Mi madre incluso bromeaba diciendo que sería gracioso cuando tuviera que llamarla madrastra en lugar de mamá. Pasé toda la noche leyendo esos mensajes, vomitando varias veces por la repugnancia y el dolor que sentía. No podía creer que las dos personas en quienes más confiaba en este mundo me hubieran traicionado de una manera tan vil y por tanto tiempo. Al amanecer, tomé una decisión. No les daría el gusto de confrontarlos inmediatamente. Necesitaba pensar, planear mi próximo movimiento. Así que guardé el teléfono donde lo había encontrado y actué con normalidad cuando Roberto regresó de su viaje de trabajo el domingo. Durante las siguientes semanas, me convertí en una espía en mi propia vida. Empecé a prestar atención a todas las señales que antes había ignorado, las miradas cómplices entre ellos, la manera en que mi madre tocaba el brazo de Roberto cuando pensaban que no los estaba mirando, como él siempre encontraba excusas para pasar por la casa de mi madre cuando supuestamente iba al supermercado. También noté cómo ambos criticaban mi apariencia o mis decisiones de formas sutiles pero constantes, algo que nunca había percibido antes. Era como si intentaran minar mi autoestima para justificar su traición. Mi madre hacía comentarios como: «Hija, deberías cuidarte más, estás dejándote llevar», mientras que Roberto asentía en silencio. O él criticaba mis habilidades como madre delante de ella, y mi mamá aprovechaba para mostrar lo buena abuela que era, corrigiendo mis supuestos errores. Decidí contratar a un detective privado. Necesitaba pruebas sólidas, no solo los mensajes del teléfono secreto. El detective lo siguió durante 2 semanas y me entregó un informe devastador, con fotos de ellos entrando juntos a hoteles, besándose en el auto de Roberto, e incluso imágenes de ellos en actitudes íntimas en la casa de mi madre. Con estas pruebas, consulté a un abogado especializado en divorcios. Me explicó que, dado el nivel de la traición y las evidencias que tenía, podría obtener términos muy favorables en el divorcio, incluyendo la custodia completa de mis hijos y una compensación económica significativa. El abogado también me recomendó hablar con un psicólogo para prepararme para la inevitable confrontación y para ayudar a mis hijos a procesar lo que estaba por venir. Así lo hice, y esas sesiones fueron fundamentales para mantener mi cordura durante ese periodo oscuro. Después de un mes de recopilar pruebas y fortalecerme mentalmente, finalmente decidí que era hora de confrontarlos. Planeé todo meticulosamente. Pedí a mi mejor amiga que se llevara a mis hijos para un fin de semana divertido, asegurándome de que estuvieran lejos cuando explotara la bomba. Invité a mi madre a cenar en nuestra casa un viernes por la noche.
Como esperaba, ella aceptó encantada, sin sospechar nada. Esa noche, preparé la mesa para 3 personas. Cuando Roberto llegó del trabajo y vio la mesa, me preguntó quién vendría a cenar. Le dije que era una sorpresa. Cuando mi madre llegó, los 3 nos sentamos a la mesa. Actué con normalidad durante los primeros minutos, sirviendo la comida y haciendo pequeña charla. Podía ver cómo intercambiaban miradas nerviosas, probablemente preguntándose por qué los había reunido así. Finalmente, después de servir el postre, saqué el teléfono secreto de mi bolsillo y lo coloqué en el centro de la mesa. ¿Alguien reconoce este teléfono?, pregunté con una calma que ni yo misma sabía que podía tener. Sus rostros palidecieron instantáneamente. Roberto intentó alcanzar el teléfono, pero yo fui más rápida. No te molestes, ya lo he revisado todo. Cada mensaje, cada foto, cada plan que han hecho a mis espaldas durante los últimos 7 años. Mi madre intentó negarlo. Hija, no sé de qué estás hablando, nunca he visto ese teléfono. ¿En serio, mamá? ¿Y tampoco reconoces esto?, dije, mostrándole en la pantalla del teléfono una de las fotos donde se veía claramente el collar que yo le había regalado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto finalmente habló, no para disculparse, sino para justificarse. Mariana, debes entender, esto no fue planeado, simplemente sucedió. Victoria y yo tenemos una conexión especial, algo que tú y yo nunca tuvimos. Una conexión especial, repliqué, sintiendo como la rabia finalmente empezaba a surgir. Esa conexión especial comenzó justo después de que mi padre muriera. Mientras yo te consolaba, mamá, ¿ustedes dos estaban acostándose a mis espaldas? ¿Qué clase de monstruos son ustedes? Mi madre comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Hija, esto no es lo que parece. Roberto y yo nos enamoramos. No pudimos evitarlo. Nunca quisimos hacerte daño. No quisieron hacerme daño, grité, perdiendo por fin la compostura. ¿Y qué hay de todos esos mensajes burlándose de mí? ¿Qué hay de sus planes para esperar a que mis hijos crecieran para que Roberto me dejara? ¿Qué hay del hecho de que han estado mintiendo y traicionándome durante 7 malditos años? Roberto intentó acercarse a mí, pero lo detuve en seco. No te atrevas a tocarme. Nunca más. Les mostré entonces las fotos que el detective había tomado, las evidencias irrefutables de su traición. A medida que pasaban las imágenes, sus intentos de negación se fueron desvaneciendo, reemplazados por un silencio culpable. Esto es lo que va a pasar, dije, recuperando mi compostura. Roberto, quiero el divorcio. Ya he hablado con un abogado y, dadas las circunstancias, no te va a gustar cómo termina esto para ti. Y tú, mamá, nunca más volverás a ver a mis hijos. Nunca más serás parte de nuestras vidas. Mi madre comenzó a suplicar, diciendo que los niños no tenían la culpa, que no podía alejarlos de su abuela. Roberto, por su parte, empezó a preocuparse por las implicaciones legales y económicas de lo que estaba sucediendo. Deberían haber pensado en los niños antes de revolcarse juntos durante 7 años, respondí fríamente. En cuanto a ellos, les contaré la verdad, por supuesto, de una manera adecuada para su edad. Pero crecerán sabiendo exactamente qué clase de personas son ustedes dos. Les di 1 hora para recoger sus cosas y salir de mi casa. Roberto intentó argumentar que la casa era tanto suya como mía, pero le mostré un documento que mi abogado había preparado. La propiedad estaba exclusivamente a mi nombre, un detalle que él nunca había revisado cuando firmamos los papeles años atrás. Había estado tan ocupado engañándome que no prestó atención a los detalles legales. Mientras recogían sus pertenencias, me mantuve firme, ignorando sus súplicas y justificaciones. Una vez que salieron, cambié todas las cerraduras y bloqueé sus números en mi teléfono y en los de mis hijos. Los días y semanas siguientes fueron extremadamente difíciles. Tuve que explicarles a Matías y Sofía por qué su padre ya no vivía con nosotros y por qué no veríamos más a su abuela. Con la ayuda del psicólogo, les conté una versión adecuada para su edad, que su padre y su abuela habían traicionado profundamente mi confianza y habían herido a nuestra familia de una manera que hacía imposible seguir juntos. Al principio, los niños estaban confundidos y enojados, especialmente Matías, que era más cercano a Roberto. Pero con el tiempo, y con terapia familiar continua,
comenzaron a procesar la situación. Sofía, mi hija menor, me sorprendió un día diciendo: «Mamá, aunque extraño a papá a veces, me siento más tranquila en casa ahora. Ustedes siempre estaban peleando o en silencio incómodo». El proceso de divorcio fue rápido y, como mi abogado había previsto, muy favorable para mí. Roberto, temiendo que la verdadera razón del divorcio se hiciera pública y arruinara su reputación en su trabajo y círculo social, aceptó todos mis términos sin pelear. Obtuve la custodia completa de los niños, con visitas supervisadas para él, la casa, y una pensión alimenticia sustancial. Mi madre intentó varias veces contactarme, dejando cartas en el buzón y enviando mensajes a través de amigos comunes. En una de sus cartas, admitía que su relación con Roberto había comenzado como una forma de consolar su soledad tras la muerte de mi padre, pero que con el tiempo se había convertido en algo más. Me pedía perdón y suplicaba que le permitiera ver a sus nietos. Pero mi decisión era firme: ella ya no formaba parte de nuestras vidas. Lo más sorprendente fue descubrir que Roberto se mudó con mi madre apenas finalizado el divorcio. Al parecer, realmente creían que podrían tener una relación normal después de todo lo que habían hecho. Según me contaron amigos comunes, están viviendo juntos abiertamente ahora, enfrentando el desprecio y la incredulidad de todos los que conocen nuestra historia. En cuanto a mí, este proceso ha sido el más doloroso de mi vida, pero también el más transformador. He descubierto una fortaleza en mí que no sabía que tenía. La terapia me ha ayudado a procesar el trauma de esta doble traición y a reconstruir mi autoestima, que había sido minada sistemáticamente por las dos personas que supuestamente más me querían. Mis hijos y yo estamos construyendo una nueva vida juntos. Hemos establecido nuevas tradiciones familiares y estamos creando recuerdos que no están manchados por la traición. Les estoy enseñando la importancia de la honestidad y el respeto, valores que claramente faltaron en su padre y su abuela. Han pasado 6 meses desde aquella cena de confrontación. Recientemente, recibí una llamada de una amiga en común, diciéndome que Roberto y mi madre habían tenido una fuerte discusión pública en un restaurante. Aparentemente, él había acusado de arruinar su vida y ella le recriminaba que nunca la trató como prometió una vez que estuvieron juntos oficialmente. No pude evitar una amarga sonrisa al escuchar esto. El engaño y la traición que fueron la base de su relación finalmente estaban pasando factura. No sé qué depara el futuro, pero sé que mis hijos y yo lo enfrentaremos juntos, con honestidad y fortaleza. Esta dolorosa experiencia me ha enseñado que a veces las personas en quienes más confiamos son capaces de las traiciones más profundas, pero también que somos más fuertes de lo que creemos cuando enfrentamos la adversidad. Si hay algo que quisiera que las personas aprendieran de mi historia es esto: confía en tu intuición. Si sientes que algo no está bien en tu relación, probablemente tengas razón. No ignores las señales por miedo a lo que puedas descubrir. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en una mentira. Esta es mi historia. La envío a Amantes al Descubierto porque quizás pueda ayudar a alguien más que esté pasando por una situación similar o que tenga sospechas pero tema confirmarlas. A veces, descubrir una traición puede ser el primer paso hacia una vida mejor y más auténtica. Y así llegamos al final de esta impactante historia que nos llegó a nuestro correo. Una historia que nos muestra cómo las traiciones más dolorosas pueden venir de las personas en quienes más confiamos, pero también cómo es posible reconstruirse después del dolor más profundo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal Amantes al Descubierto y activar la campanita para recibir notificaciones. También puedes dejar tus comentarios sobre qué harías tú en una situación como esta. Recuerda que si tienes una historia que quieras compartir con nosotros, puedes escribirnos a relatosamantesaldescubierto@gmail.com. Todas las historias son tratadas con total confidencialidad. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio con otra historia que te dejará sin aliento. Hasta la próxima.